Estación total. Es un aparato electro-óptico el cual tiene un teodolito electrónico y un distanciómetro. Tiene la capacidad de medir ángulos, niveles, distancias y coordenadas, tanto verticales como horizontales. La estación total se apoya en un prisma en el cual proyecta la señal que produce la estación total. Partes del equipo. Enfoque del objetivo. Enfoca el objeto que se está viendo. Puerto de comunicación. Permite la conexión con instrumentos externos. Teclado y carátula. Medio de comunicación con el microprocesador. Colimador. Permite que el eje óptico coincida con el rayo central del sistema. Círculo vertical. Precisión respecto a la dirección de la gravedad. Movimiento horizontal. Controla la rotación del tornillo de rotación y el tangencial. Tornillos de nivelación. Sirven para ajustar el equipo y que esté nivelado. También se usa un tripié donde se coloca la estación total. Configuración o posicionamiento. Primero se debe colocar una estaca para marcar el punto de visibilidad. Colocar el trípode de tal manera que quede a la altura de la barbilla del que realizará mediciones. Ajustar las patas con los tornillos. Con mucho cuidado se debe sacar y colocar la estación total en la base del trípode y ajustarla. Colocar las baterías antes de comenzar a nivelar. Alinear el eje del equipo con el punto de estación. Existen equipos que tienen un láser para facilitar la alineación. Se tiene que soltar una de las patas del trípode para subirla o bajarla y nivelar la burbuja del nivel tubular. Después, se debe centrar la burbuja del nivel esférico, manipulando los tornillos de la plataforma nivelante. Verificar la nivelación con la plomada, ver que esté centrada. Si se encuentra desplazado, se deben ajustar los tornillos que fijan la estación total. Finalmente, se revisan las burbujas nivelantes. Si tampoco están en su lugar, se debe repetir el paso anterior. Existen algunos modelos que llegan a mostrar el estado de nivelación, lo cual facilita el trabajo de colocación. Procedimiento o secuencia de medición. Se debe evitar medir distancias a objetivos que tengan alto nivel de reflexión. Si existen elementos que comienzan a cruzarse y bloquean el recorrido láser, los resultados pueden ser erróneos. Las condiciones meteorológicas, tales como la temperatura, lluvia, vientos fuertes, etc., pueden afectar los resultados. Para guardar e importar datos, se puede utilizar una memoria USB. Usualmente las marcas que venden los aparatos también venden las memorias. Medición de distancia. 1. Crear archivo de trabajo. Ingresar al menú, seleccionar la opción Programas y presionar F1. Seleccionar la opción Topografía, presionando F1 nuevamente. Nuevamente presionar F1 para la opción Trabajo, para iniciarlo. Crear un nuevo trabajo. Se selecciona la opción Lista con F1. Para guardar el trabajo se usa la opción Disk A u otros que se encuentren ahí, y poner F4 para confirmar. Volver a presionar F4 para pasar a la página siguiente. Para crear un nuevo trabajo se debe presionar F1. Ingresar el nombre del trabajo y guardar cambios con F4. Ya nombrado, se selecciona el trabajo con las fechas y se da Enter. Presionar F4 para confirmar. Seleccionar estación con F2 para ingresar los datos. 2. Orientación manual. F1 para realizar la orientación manualmente. Se puede ingresar manualmente el azimut de la línea de referencia y presionar F1. En caso de no conocer el azimut, presionar F4 para que la línea de referencia sea el origen para ángulos horizontales. F1 para que se realice la medición al punto que se seleccionó de referencia. 3. Orientación punto desconocido. Presionar F2 para seleccionar una orientación con puntos conocidos. Se pueden ingresar las coordenadas o seleccionar uno. Ingresar las coordenadas X y Y y la cota de forma manual. Se debe colocar un nombre para identificar el punto.
Presionar F1 para medir el punto de referencia. Si con un punto es suficiente, con F1 se sale del modo de medición. Se puede verificar el valor con base en las coordenadas ingresadas. Esto hace más confiable el trabajo. Establecer modo de medición. 1. Presionar DIST para ingresar a la interfase de distancia. 2. Presionar F3 para cambiar el modo de medición. 3. Usar flecha hacia arriba o flecha hacia abajo para cambiar el modo de medición. Estándar, repite 5, continuo o track. 4. Presionar Enter para confirmar. Tipos de levantamientos de aplicaciones. La estación total sirve para medir ángulos y distancias, además de realizar cálculos con esos datos y exhibirlos en tiempo real. Cálculos que puede realizar. Promedio de mediciones de ángulos y distancias. Corrección electrónica de distancias por valores de temperaturas. Presión atmosférica o constantes de prisma. Correcciones por curvatura y refracción de ángulos verticales. Reducir distancias inclinadas a componentes verticales y horizontales. Cálculo de elevaciones con puntos en distancias verticales. Cálculo de coordenadas usando distancias y ángulos horizontales. Modelos existentes en el mercado. Distintas marcas distribuyen las estaciones totales. Nokia, Topcon, Nikon, Trimble, Leica. Precisión del equipo. Precisión angular. Con el anteojo en posición inversa y directa. 10 segundos, 7 segundos, 5 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1.5 segundos, 1 segundo y 0.5 segundos. Precisión lineal. El de un aparato puede ser de 2 milímetros más 2 partes por millón, donde 2 milímetros es parte del error fijo y las 2 partes por millón es que son 2 milímetros por cada kilómetro. Alcance del distanciómetro. En condiciones adecuadas puede llegar a 3.500 metros con un prisma y 5.000 metros con 3 prismas.